gloria de nuestro amado Dios. Amén. Amén. Entonaremos, como lo es cada día del Señor, cada día domingo, el libro de los Salmos. Entonaremos el Salmo 5 antes de ir al sermón. La introducción al Salmo 5 dice así: David en exilio, habiendo sufrido mucho y esperando sufrir todavía, más por parte de los adoradores que estaban alrededor de Saúl, dirige su oración a Dios. Después se consuela al pensar que el Señor tiene siempre el aborrecimiento de los malos y que Él favorece a los buenos. Vamos a entonar este maravilloso Salmo 5. Dice así: Escucha, Jehová, mis palabras, entiende mi lamentación, oye la voz de mi clamor, oh tú mi Rey y tu Dios mío, te oraré mío. Oh Dios, me agarra el alma oído, alábame presentaré, ante ti esperaré, pues no eres Dios que se ha placido del mal impío. El malo no habrá habitado, contigo tampoco estarán, insensatos ante tu faz, hasta lo sumo has odiado, quien mal obrado. Destruirás tú por completo al que mentira hablará. El Señor abominará a todo hombre que es sangriento y fraudulento. Mas en tu gran misericordia yo en tu casa entraré y entonces adoraré hacia tu templo sacrosanto con temor santo. Señor, libre en tu justicia por causa de aquellos que son mis enemigos sin razón. Enderezante el alma mía, tu santa vía, pues rectitud no hay en su boca, maldad hay dentro de su ser, sepulcro su garganta es, aunque ellos den con su lengua muchas lisonjas. Castiga a los que se han caído, de sus consejos, oh gran Dios, y por su mucha rebelión, échalos porque obstinados se han rebelado. Y los que en ti son esperando se alegrarán y por jamás jubilarán, los guardarás y se estarán en ti alegrando, tu nombre amando. Porque, oh Jehová, Dios de clemencia,
al justo tú bendecirás, cual escudo nos cercarás, en tu buena providencia, benevolencia. Amén. Gracias le damos a nuestro Dios, porque a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución que podamos vivir a causa de nuestro caminar en el Evangelio, creemos y confiamos que es Dios, y solo Dios, quien nos guarda y nos guía a través de su maravillosa palabra. Le invito a que pueda abrir su escritura en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Lucas, capítulo 2, verso 10 y 11. Lucas, capítulo 2, versículo 10 y 11. Ahí vamos a estar analizando la palabra de Dios. ¿Lo hemos encontrado? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Lucas, capítulo 2, verso 10 y 11. Dice así: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque por tu amor y misericordia nos has permitido la dicha de poder, por tu amor y gracia, ser participantes de este culto del Día del Señor. Anhelamos, oh Padre, y suplicamos por las misericordias de Jesucristo que nos permita, Señor, predicar tu palabra con claridad y que el Evangelio sea claramente expuesto delante de nosotros. Queremos honrarte por medio de las Sagradas Escrituras. Queremos también presentarnos delante de ti con temor, conociendo que es el principio de la sabiduría. Dios Padre, abre nuestras mentes para conocer tu palabra. Abre nuestro entendimiento, oh Dios. Dice la Escritura que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. La pedimos, oh Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados, en el Señor. Como siempre el día domingo estamos estudiando el libro de Oseas, pero hoy nos detendremos un poco para ponernos en tono en lo que se está viviendo, ¿cierto? Como lo es la Navidad. Cómo como cristianos nosotros debemos vivir lo que es la Navidad. En primer lugar, debemos entender que debemos analizar la importancia del nacimiento de Cristo, el impacto que ha tenido el nacimiento de Cristo al mundo y también cómo el mundo de hoy en día vive lo que es la Navidad. Veremos que en el mundo cristiano hay cristianos en las redes sociales que están a favor y están en contra, ¿se han fijado? Pasan algunos peleando por ahí. También debemos partir y ser sinceros y decir, sinceramente, Cristo no nació ese día. No hay a ciencia cierta que nació ese día. Por lo tanto, nosotros no podemos obligar a nadie a participar de esto. Tampoco debemos mezclar lo que es la Navidad con el culto, porque el culto de Dios ha sido establecido de una manera, por eso usted no verá que en algún momento va a poner un árbol de Pascua o cosas así dentro de una iglesia, porque la iglesia, Dios ha establecido cómo se hacen las cosas. En nuestro hogar, obviamente, siendo una celebración bonita, se puede hacer, pero en lo que es el culto está estructurado de una forma que Dios lo ha señalado, bajo su principio regulador. Pero aquí está la pregunta: fuera del culto, ¿podemos celebrar el nacimiento de nuestro Salvador? ¿Podemos aprovechar esta fecha para evangelizar a otros? ¿Podemos utilizar esta fecha para recordar el nacimiento de Cristo en familia?
y compartir ese momento juntos? ¿Podemos acaso darnos regalos unos a otros? Y así podríamos seguir y seguir. Y si algo hemos comprendido como principio bíblico para aquellos que están en el discipulado, que dice, todo lo hemos de hacer ¿para qué cosa? Para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debe ser para glorificar ¿a quién? A Dios. Y es decir, no gloria a Dios como decir así, levantar las manos, sino vivir nuestras vidas en todo lo que hacemos para reconocer que Dios es el valor más grande y más importante para nuestras vidas. Señalemos una cosa, 1 Corintios 10:31 dice, si ustedes comen y beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo, pero háganlo para la gloria de Dios. Es decir, un principio que podemos utilizar aquí es, si hemos de celebrar la Navidad, hemos de celebrarla para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Hemos de utilizar este momento para decir, no sé, mira, esta persona me regaló tal cosa y fue muy poco. Hemos de utilizar esto para andar peleando entre familias. Hemos de utilizar este momento para ponernos en enemistad con ellos. No. Este debe ser un momento de unidad, debe ser un momento en que nosotros reflexionemos como personas. Debe ser un momento en que nosotros podamos reflexionar el impacto y la importancia que Cristo ha tenido en nuestros corazones. Porque todo lo que hacemos es para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. No es para que nos den un aplauso por el tremendo regalo que dimos, no. Es para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. ¿Cómo debiera ser una Navidad en familia? Sino compartir un momento de la palabra de Dios. Abrir la palabra ese día de la cena y decir, si bien Cristo no nació ese día, es importante que recordemos del Señor. Porque ¿quién ha nacido? Un Salvador. Ha nacido el Salvador. Y eso sí que debe ser de gran impacto para nuestras vidas. También podemos decir que nadie está obligado a hacerlo. Si alguien por conciencia no desea hacer eso, está bien. Dice la palabra del Señor en Romanos 14:5, cada uno esté convencido plenamente de su mejor. Es decir, cada uno esto es opcional, pero si lo vamos a hacer, hagamos todo esto para la gloria de Dios. Entonces, ¿podríamos suspender el Día del Señor para celebrar en familia? No, no debemos hacerlo, porque ¿qué dicen los 10 mandamientos? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Que debemos guardar el día de reposo para santificarlo. ¿Y cuál es el día de reposo cristiano? El domingo, ¿cierto? El domingo es el día del Señor, entonces este día no lo podemos cambiar por nada. Por nada lo podemos cambiar. Entendiendo esta introducción, podemos ir a Lucas capítulo 2, desde el verso 8 en adelante, y así analizar esto tan hermoso como lo fue el nacimiento de Cristo. A lo largo de las Sagradas Escrituras usted podrá comprender que hubieron varias personas que estuvieron ahí, personajes que uno podría decir, personajes secundarios que estuvieron ahí, pero que fueron impactados por este nacimiento. Y si podemos decir una cosa, tanto ha impactado el nacimiento de Cristo en el mundo, que desde el año, por decirle 300, al año 2023 se sigue realizando lo que es la Navidad. Imagínense, la Navidad ya se ha celebrado por más de 1500 años, si lo podemos decir así. Mucho más de 1500 años se ha celebrado esta fiesta. Entonces ha sido un impacto, ¿no? Sí, porque hasta el día de hoy se sigue haciendo. Pero tristemente también debemos poner la otra cara. En Estados Unidos hay en muchos lugares que ya no se habla de la Navidad. En inglés se le llama holidays, o día de vacaciones. Los que no quieren saber nada de la Navidad dicen eso es un día de vacaciones. Es un día donde yo hago lo que quiero, cosas así. Pero hoy en día también vemos que las personas colocan su arbolito, colocan sus regalos y adornan sus casas con el viejito pascuero y todas estas cosas, pero no se acuerdan nada de Cristo, ¿cierto? Antes las personas que tenían su tradición católica ponían un pesebre, ponían algo que representaba eso, pero hoy en día ya lo más importante para las personas no es celebrar el nacimiento de Cristo, sino celebrar el comercio, celebrar lo que es la envidia, porque hoy en día usted puede ver eso, niños salen
a ver todos sus juguetes, otros niños que han recibido poco, ven lo que al otro le dieron y no entienden por qué ellos han recibido tan poco. Entonces se presta para envidia, se presta para avaricia, se presta para muchas cosas. Por eso el pueblo cristiano creo que la mejor posición que debe tener es aprovechar este momento para devolver el sentido de lo que es la Navidad, devolver el sentido de lo que significa compartir en familia, devolver el sentido de lo que significa recordar juntos el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, veamos lo que sucede en esta noche tan especial. Y digo una noche tan especial que la historia está separada en dos: antes de Cristo, ¿te has fijado, no? Y después de Cristo. Imagínense cuánto ha afectado la historia. Ese nacimiento impactó tanto el mundo que aún los más ateos pueden decir antes de Cristo y después de Cristo. Marcó la historia, incluso el inicio de nuestro calendario, de alguna manera fue hecho enfocado en esa fecha. Comenzó una nueva cuenta de siglos, si lo podemos decir, desde el nacimiento de Cristo en adelante. Entonces ha impactado al mundo esto, y lo ha impactado durante siglos este nacimiento, pero hoy en día vemos cómo eso sigue impactando al pueblo cristiano. Y creo que no es el momento para seguir discutiendo y peleando si se ha de hacer o no se ha de hacer. Cada uno esté plenamente convencido en su mente, pero haga todo para la gloria de Dios. Vamos a analizar lo que sucede con estas personas que parecían ser personajes secundarios, pero que fueron tocados por ese nacimiento. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 8, y dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué es lo que había? En ese día del nacimiento de Cristo había unos pastores. ¿Y qué hacían esos pastores? Tenían rebaños. Tenían rebaños que ellos cuidaban y guardaban. ¿Por qué decimos que no es la fecha? Podríamos decir. Porque los pastores dejaban en el invierno sus ovejas guardaditas. Nadie venía a sacar sus ovejas de la noche y a estar en todo el invierno, no. Ellos los guardaban. En estas fechas en Israel es invierno. Entonces es imposible que esto haya ocurrido en invierno. Porque las ovejas y los pastores, ellos tenían esa particularidad de poner a todas estas ovejitas o animalitos que tenían cuando estaban en primavera, cuando estaban en verano. Pero la Biblia en ninguna parte dice que debemos buscar la fecha. Pero sí es importante señalar que el nacimiento de Cristo sí fue algo tan grande y tan particular. Que dice, había pastores en la misma región, es decir, en esa región de Belén, donde nacería ¿quién? El Salvador nacería en aquella ciudad de Belén, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Miqueas, que dice: tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, aquella pequeña ciudad de David vería gran luz, porque nacería el Salvador, porque ocurriría el nacimiento más importante para la humanidad. El verso 9 dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor. No conocemos quiénes fueron estos pastores, no conocemos quiénes fueron este grupo de personas, pero si hay algo que estamos seguros es que eran personas como usted y eran personas como yo. Eran personas comunes y corrientes que fueron impactados por este nacimiento tan grande y tan glorioso. Dice, y he aquí, Lucas capítulo 2, verso 9, y he aquí se les presentó ¿qué? Un ángel del Señor. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero, un enviado del Señor. Entonces aquí dice, el Señor envió a alguien, a un personaje celestial, y se les presenta a estas personas comunes y corrientes, y se les presenta con la gloria del Señor, lo que los rodeó con un gran resplandor. Esto nos muestra la pompa, es decir, una exhibición gratuita
de medios que denotan la importancia del suceso. Vemos que en la antigüedad lo que ocurría, o tiempo atrás, que ahora ya está prohibido en muchos lugares, cuando viene el año nuevo, ¿qué es lo que hacían? Tiraban fuegos artificiales. Eso le llamamos pompa, le llamamos que es un día especial y tiene que ser señalado, ¿entiendes? En este caso, el nacimiento de Cristo debía llevar esa pompa, debía exhibirse los medios que denotaban la importancia de ese suceso. ¿Y cómo se mostró? Con un resplandor de gloria. Cuando hablamos de la palabra gloria, estamos hablando de valor. Es decir, ese día tenía un valor muy importante. Por decir el día más importante, que era el nacimiento, no de cualquier persona, sino del Salvador. Esa noticia que se les iba a entregar no era cualquiera. Por eso dice, y aquí se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Piense por un momento en esas personas comunes y corrientes, viendo a un enviado celestial y viendo cómo un resplandor de gloria los rodea. ¿Cómo cree que se sintieron ellos? ¿Cómo se sintieron? Temerosos. Así lo declara la Escritura, dice, y tuvieron gran temor. Si hay algo que nosotros debemos comprender, que el nacimiento de Cristo no es algo que debe ser menospreciado. Si hay algo hermoso de lo que es el nacimiento de Cristo, es que de todos los nacimientos que han habido en el mundo, ese es el más importante. Porque ¿qué es lo que se cumple? Génesis 3:15. El protoevangelio. Es decir, la primera versión del Evangelio está en Génesis 3:15, que decía que de la simiente de la mujer se levantaría ¿qué? ¿Quién se levantaría? El que le aplastaría la cabeza a Satanás, a la serpiente, lo vencería. Entonces Génesis 3:15 ya estaba viéndose a la luz. Todo lo dicho progresivamente por los profetas y los pactos se estaba cumpliendo. ¿Era acaso un motivo de gran gozo? ¿Era acaso un motivo de gran alegría lo que ahí estaba sucediendo? El nacimiento del Salvador debe tener una gran importancia para nosotros, porque siempre ha tenido una relevancia tan grande, porque esta historia cambió totalmente después la humanidad. Lo dijimos anteriormente, tan así que hay una historia antes de Cristo y una historia después de Cristo. Su nacimiento marcó la historia de la humanidad. Verso 10, Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será ¿para qué? A todo el pueblo. Esta noticia no debía causar temor en ellos. Esta noticia debía ser una alegría. Debía haber una profunda alegría en estas personas que estaban trabajando, en estas personas que pensaban que era un día cualquiera, en estas personas que pensaban que nada de esto iba a suceder. Se encontraron con el día que cambiaría la historia para siempre. Y esa historia no es solamente para un grupo de personas, es para todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios debe encontrar importancia en ese nacimiento del Salvador. Pero podemos decirlo tristemente, ¿cuántos mensajes al año usted ha escuchado del nacimiento de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez, exceptuando esta fecha, durante el año que nos acordamos de este nacimiento? Creo que durante todas las predicaciones lo que menos se habla es del nacimiento de Cristo, siendo algo tan importante, siendo un milagro tan grande. Porque fue un milagro. Una virgen, como dice Isaías, concebirá, dice. Es decir, en aquel día una virgen concibió y daría su nombre, y su nombre se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios estaría con su pueblo. Dios estaría con su pueblo.
Por eso esta noticia no debe ser motivo de alegría para algunos, debe ser un motivo de alegría para todo el pueblo de Dios. Debe ser un momento de alegría para todo el pueblo de Dios, porque la historia se cambió totalmente. Este nacimiento no solo trae alegría a algunas personas, sino que también trae alegría a todo el pueblo de Cristo, a todo el pueblo de Dios. Por eso dice el verso 11, ¿cuál es la buena noticia? Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. La palabra Cristo tiene importancia, ¿no? ¿Qué significa la palabra Cristo? Mesías, el ungido de Dios. Es decir, ahí nacería el ungido de Dios. El Señor, quizás nosotros no comprendemos esa palabra, pero esa palabra en el hebreo es Adonai. ¿Y quién era Adonai para el pueblo de Dios? Sino Dios mismo. Entonces ahí nacería el Mesías prometido. Nacería aquel que vencería a la muerte. Nacería aquel que vencería el pecado. Nacería aquel que vencería al enemigo. Él ha vencido. Su nacimiento debe ser un motivo de gran gozo, de inmensa alegría para nosotros, porque ha nacido en aquella ciudad de David un Salvador. Muchos hoy en día pudiesen estar contentos solamente con expresar acerca del niño Jesús. Todos quieren saber del niño Jesús. Pero ¿quién quiere saber de aquel Jesús que creció y predicó a las personas? Si vamos a recordar el nacimiento, no solo recordemos el nacimiento, recordemos también su vida perfecta. Recordemos también su muerte sustitutiva o sustitutoria, porque Él murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Por eso le decimos muerte sustitutoria, porque Él fue nuestro sustituto en la cruz. Debemos también recordar su resurrección. Él al tercer día resucitó. Debemos recordar que Él no solo resucitó, sino que también comisionó a ¿quiénes? A sus discípulos para que anuncien este evangelio. Él también ascendió a los cielos y fue recibido arriba en gloria. ¿Y a dónde está? ¿Dónde está Cristo? ¿A la diestra de quién? ¿A la diestra de quién está? A la diestra del Padre. ¿Y qué significa que esté a la diestra del Padre? Sino que Él ha sido hecho Señor y Cristo. Es decir, Él ahora es el dueño de todo. Él está reinando. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Adonai, quien se merece toda gloria y toda honra. Él es nuestro Salvador. Entonces cuando recordemos toda la historia y no solamente fraccionada. Ayer se hizo una pequeña obra en este lugar para expresarle a los niños, pero no solo le expresamos el nacimiento, sino la importancia del Evangelio. El nacimiento de Cristo es parte del Evangelio. Y si estamos analizando, debemos recordar la importancia que tiene esto. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Acaso no es una mención del Evangelio? Es una noticia. En la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es el Cristo y Señor. Nosotros pudiésemos leer ese verso 11 y solamente quedar, mire, eso es lo que dijo, pero entendamos una cosa. Los israelitas eran muy metódicos en su enseñanza de las Sagradas Escrituras. Estos pastores pertenecían a Belén. Belén pertenece al reino de Judá. Y el reino de Judá fue uno de los reinos del sur o del norte. ¿Se acuerdan? El reino del sur. Y fue uno de los reinos que más guardó la palabra de Dios. Entonces, esos pastores no eran ignorantes de la palabra de Dios. Por eso se le dijo, ha nacido en aquella ciudad de ¿qué? De David. ¿Qué pacto está alumbrando? ¿Qué pacto? El pacto davídico. Porque el pacto davídico decía que de la casa de David
y van a ser un Salvador. Aquí está apuntando a los profetas, porque diría que en Belén, de aquí a la ciudad de Belén, nacería el Salvador. ¿Qué más nos dice? El Mesías. ¿Quién habla del Mesías siempre? Isaías. Habla de los profetas. Entonces vemos cómo en esta pequeña frase está contenida todo lo que ellos esperan. Según el libro de Daniel, se sentaría en el trono uno como hijo de hombre, el cual reinaría por encima de todas las cosas, el cual tendría un reino inconmovible, el cual tendría un reino que no tendría fin, el cual tenía un reino con un control absoluto y lo sigue teniendo. ¿Usted anuncia que Cristo está reinando o anuncia que Cristo va a reinar después? Él está reinando, amados. Eso debe ser de gran relevancia para nosotros. Él está reinando y nosotros somos sus embajadores en esta tierra. ¿Cómo no hemos de recordar y anunciar estas cosas? ¿Qué ganaríamos si nos quedáramos en nuestros hogares el día de Navidad, escondidos, diciendo que todo es malo, todo es diabólico, nos quedemos ahí solos sin compartir con la familia? ¿Qué estamos mostrando a las personas? ¿Que el cristianismo son puras personas amargadas? No es así, hermano. Debe ser motivo de alegría. Debe ser una instancia, una oportunidad para compartir con nuestras familias y mostrarles la importancia del nacimiento de Cristo. Y no que solamente esto pase a ser un día de relajo y un día donde las personas se embriagan, un día donde es fomentada la envidia. No, anunciemos el verdadero sentido de las cosas. Es una resonante alegría. Los oídos de esos pastores fueron abiertos para que comprendiesen la importancia. Todo lo que la Biblia, todo lo que el Antiguo Testamento había anunciado se estaba cumpliendo en un solo lugar. Lo que progresivamente ha sido revelado. ¿Quién es? Lo más importante que ha sido revelado en la Escritura, Cristo, ¿sí? Cristo. Hablamos de que la Escritura es cristocéntrica. Si bien no decimos que todo lo que dice la Biblia es Cristo, sí, su personaje principal es Él. Es Él. Porque por medio de Él hay gracia, hay salvación. ¿Te sientes privilegiado de contemplar esta hermosa noticia? Esto fue revelado a los pastores de Israel y ellos sintieron gran gozo. Sientes esa inmensa alegría en tu corazón de que verdaderamente Cristo ha nacido y ha vivido una vida sin pecado y te ha sustituido en aquella cruz. ¿Quién merecía estar en aquella cruz? ¿Quién merecía estar ahí? Nosotros. No ignoremos lo que dice Isaías 53, por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros le tuvimos por herido, por azotado, pero Él estaba llevando nuestras marcas, tanto pasadas, tanto presentes y futuras. Ese nacimiento es importante. El Salvador ha nacido, el Rey soberano nació. Experimenta ese privilegio que tienes de poder contemplar este hermoso nacimiento. Lucas capítulo 2 verso 12 dice: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en la cama. ¿Cuál sería la señal sino la más grande humildad? Mientras muchos en la Navidad consideran dar el mejor regalo, dar las mejores cosas, quedar endeudado hasta más no poder. Pero creo que el nacimiento de Cristo de lo que menos se trata es de autenticidad. El pesebre nos recuerda la humildad. El pesebre nos recuerda una cosa, que Él siendo rico se hizo pobre, para que de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces la Navidad, más que
tener ese significado de quedar encalillado, de quedar sin nada de dinero, debe ser un momento donde nosotros con humildad sirvamos a Dios. Si los padres no le enseñan a ser humildes a sus hijos, no le enseñan a conformarse con lo que tienen, no le enseñan el verdadero sentido de las cosas, caerán rápidamente en la corriente de este mundo. Hoy en día las personas creen que el amor significa dinero, no entendiendo que Cristo nació en un pesebre, tan humilde Él, en un pesebre. ¿Por qué no expresa más humildad? Porque Jesucristo, ¿quién es? ¿Es solo un hombre? ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. Jesucristo es Dios. Aquí hay una demostración tan grande de humildad. Dios se hizo hombre, pero no nació en un cuerpo adulto, nació en un cuerpo pequeño. Y si usted ha tenido un recién nacido en sus brazos de una semana, de unos días de nacido, ¿cómo es su cuerpecito? Es frágil. Creo que a cualquier padre le da miedo, padre primerizo, madre primeriza, le da miedo hasta mudarlo porque no sabe si le puede romper un hueso. Entonces, si hay algo que se debe comprender es que Cristo se humilló a tal punto que Él, siendo el Rey de todas las cosas, que Él siendo el Todopoderoso, vive en un cuerpo tan débil, tan indefenso. Comprendamos la humillación de Cristo. Que Él viniera en un cuerpo así. Imagínense, Él, Dios, lo sabe todo, lo conoce todo. Pero este pequeño niño, que también era hombre, debió aprender. Piense lo que es para Cristo, el Dios de todas las cosas, aprender. Piense lo que es para la segunda persona de la Trinidad, haber venido a ese pesebre. Fue algo grande. Tenían que aprender a caminar, tenían que aprender, tenían que ser disciplinados también por sus padres, ser aconsejados por sus padres, porque Él, desde su nacimiento hasta su muerte, nunca lo hizo. Piensa en Cristo Jesús como un niño ejemplar, como alguien que desde su niñez hasta su muerte nunca dejó, porque Él es Dios, Él es el Santo. ¿Cuál era la señal? Sino una señal de humildad y humillación. El Mesías sería alguien indefenso, sería alguien frágil en su nacimiento. Y todo eso lo hizo por nosotros. Él se humilló por nosotros. Él vino en esa humildad para que seamos enriquecidos con su nacimiento. Vida, obra, muerte, resurrección y ascensión. Verso 2 dice: esto os servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Inmediatamente se aparecen huestes celestiales. Una hueste es un ejército. Piense en un ejército de seres celestes, seres del cielo. Y si alguna vez ha visto la parada militar, cuando todos a una voz dicen algo, es como una voz tronante, es como una voz que estremece. Y piense que estos seres celestiales estaban comprendiendo una cosa que aún los pastores atónitos no estaban comprendiendo. Que aún los pastores atónitos estaban recibiendo este mensaje. Habían seres celestiales que se estremecían por ese nacimiento. Cristo no murió por los ángeles. Los ángeles pecaron, ¿no? Hay ángeles que pecaron y Dios los perdonó. Dios jamás les dio expiación a ellos. Y sigue siendo Dios y sigue siendo justo. Por eso no crea que
no cree que es un merecimiento que Cristo haya venido. No es un merecimiento, es gracia. ¿Y qué significa gracia? Es un favor no merecido e inédito. Es un favor que nosotros no merecemos. Ni siquiera hemos hecho méritos para alcanzar esta salvación. Él solo por gracia, y solo por gracia, nos ha salvado. Y estos seres celestes entendían y alababan a Dios. Y decían, gloria a Dios en las alturas. ¿Qué significa la palabra gloria? Lo dijimos anteriormente. Valor. Y ese valor que cantaba el ángel le decía, gloria a Dios en las alturas. Es decir, el valor que Dios tiene al hacer esto es un valor superlativo, es un valor inmenso, es un valor muy grande, un valor que no tiene precedentes, es un valor que debe ser expuesto en las alturas. ¿Por qué? Porque con él traería a la tierra, ¿qué traería? Paz. Pero cuando hablamos de esa paz, no es esa paz que tengo problemas y tengo paz, no. Esta paz es para con Dios. Porque nuestro pecado merece el juicio de Dios. Nuestro pecado merece que nosotros experimentemos inmediatamente la muerte por haberle fallado a Dios. Pero este nacimiento traería paz para con los hombres. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 1, declarados justos sois por medio de la fe. Y por medio de ella tendrán paz. ¿Para con quién? Somos declarados justos, no solo por su nacimiento, sino por su vida perfecta y por su muerte sustitutiva, por su resurrección y su ascensión. Ese es el Evangelio de Cristo que no debe ser olvidado de nuestras mentes. Traería paz, traería cosas buenas. ¿Para qué? Para los hombres. Esto también nos muestra que los ángeles no son envidiosos. Ellos se alegran porque Dios ha hecho grandes cosas con los hombres, con las personas. Ellos estaban alegres y están alegres por ese maravilloso nacimiento. Vida, muerte, resurrección y ascensión, que hasta el día de hoy, 2000 años después, sigue salvando vidas, sigue resucitando muertos, sigue dándole vista a los ciegos, sigue haciendo a los hombres caminar, sigue quitando la lepra de las personas. Pero no le hablo de milagros físicos, le estoy hablando del milagro espiritual que Cristo ha hecho en nosotros. Éramos ciegos, no podíamos contemplar estas cosas, pero cuando Dios, por su gran misericordia y su amor con la cual nos ha amado, nos dio vida por medio de su Espíritu Santo, hemos podido contemplar la grandeza de Dios. Oremos por nuestros vecinos, oremos por nuestras familias, para que ellos puedan ver lo mismo que usted puede ver. Porque por más que usted les diga, por más que usted intente convencerlo por medio de sus labios, no lo podrá hacer. Pero si el Espíritu Santo de Dios transforma sus corazones, ellos podrán contemplar la grandeza y la hermosura de lo que es el Evangelio. Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esto nos muestra y nos pone en evidencia lo importante que fue este nacimiento. Y tan así que fue algo unánime. No dijeron a lo mejor vamos a ir. No, ellos quedaron impactados con esto. Por eso le digo, si Dios en un hombre y en una mujer lo transforma por su Espíritu Santo, ellos no vuelven a ser igual. Ellos experimentan un deseo muy grande por Dios, un deseo inmenso por servir a Dios en medio de su pueblo. Porque Dios estaría con nosotros, no solamente con una persona, estaría con nosotros. Porque nosotros, ¿quiénes somos? El cuerpo de Cristo. Somos su cuerpo. Dios estaría con nosotros.
Hubo una opinión unánime. Vamos a verlo. Vamos a verlo con nuestros propios ojos. Vamos. Porque Dios nos ha revelado estas cosas. Vamos. Esto es señal de verdaderos hijos de Dios, que anhelan a su Salvador. Anhelan contemplarle con su hermosura y su grandeza. Verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Estas eran personas externas que contemplaron por gracia y pudieron verdaderamente entender el sentido de ese nacimiento. Ellos rápidamente corrieron al momento y al lugar del suceso y se hallaron tal como los ángeles habían dicho. Ellos estaban tan maravillados, ellos estaban tan llenos de alegría, que lo único que querían era transmitir lo que sus ángeles le habían dicho, transmitir la revelación de Dios. Esas son marcas de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no está callado con su fe. Un verdadero cristiano tiene ese deseo tan grande de comunicar lo que Dios ha hecho por ellos. Estas son evidencias de alguien que verdaderamente ama a Dios. No puede callar y hablar y decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros. No puede. Pero hay una cosa. Había personas presentes en el nacimiento. Pero aún los que estaban presentes no dimensionaban tampoco las cosas. Porque el nacimiento no se habla de que el nacimiento hubo una luz, una cosa que pasó. No, fue un nacimiento. Y los que estaban ahí presentes en el nacimiento, ellos no entendían porque creo que ellos entendían lo que pasaba, había un trasfondo. Pero no estaban con ese mismo gozo, con ese mismo énfasis. Por eso lo que hacen ellos comunicaron. Y una vez que ellos comunicaron, ¿qué pasó con los que estaban presentes? Dice, se maravillaron. Quedaron maravillados. Porque verdaderamente fueron contagiados con esto. Fueron contagiados con esa esperanza que estaba aconteciendo. Hay veces, amados, que nosotros nos acostumbramos a los relatos bíblicos, nos acostumbramos al nacimiento de Cristo, y para nosotros sí pareciera ser indiferente. Y a veces tienen que venir otras personas a mostrarnos la importancia que esto significa. Así veo la realidad. La veo como un momento en que nosotros despertemos y no solo nos acostumbremos a los relatos bíblicos, sino que también los vivamos con ese gozo siempre, recordando con alegría, con inmensa felicidad, lo maravilloso que Dios ha sido para con nosotros. Dice, y todos los que vieron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. ¿Qué es lo que hacía María? Si no, imagínense una mujer que recién había dado a luz un hijo, que había una gran responsabilidad para ella. Había una gran responsabilidad. No creía que era algo fácil, era una gran responsabilidad. Pero ella, imagínense, me la imagino débil ahí, que después de tener un bebé, no creo que ande ahí se vaya a hacer las cosas, ¿me entiendes? Débil ahí, escuchando lo que estos pastores decían, y ella atesoraba estas cosas, las guardaba. ¿Y qué la hacía? Las meditaba. El nacimiento de Cristo no es algo solo para guardarlo. Por muy débil que esté, también mediten su importancia. La ley de Dios no es algo que se recita solamente, es algo que se medita de día y de noche. La palabra de Dios, el Evangelio debe ser nuestra meditación, debe ser nuestra delicia. Lo que Cristo ha hecho por nosotros debe ser nuestra delicia. No porque estemos aquí debemos ignorar lo que Dios ha hecho por nosotros. No por saberlo debemos decir, ya lo sé, no. Mediten. Y cada vez que lo medite, va a experimentar este nacimiento como un gran tesoro para su alma.
como un gran tesoro para su ser. Verso 20. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, cómo se les había dicho. ¿Cómo debemos nosotros quedar con este nacimiento? Sigamos el ejemplo. Sigamos el ejemplo de aquellos que experimentaron estas cosas. Ahora que usted tiene el Evangelio, no caiga, anuncie, aproveche la oportunidad siempre de anunciar, donde quiera que vaya, la palabra de Dios, de verdaderamente encontrar en el nacimiento de Cristo, en su vida perfecta, en su muerte sustitutiva, en su resurrección, en su ascensión y glorificación, hay en ella una profunda alegría. Alabe a Dios por eso. Reconozca las grandes cosas que el Señor ha hecho, porque usted ha podido ver el poder de Dios en su propia vida. Quizás no viendo cómo se abre el mar rojo, pero sí viendo cómo la persona que era antes está menguando y ahora usted está creciendo para la gloria de Dios. ¿Nos podemos caer? Sí, nos podemos caer. ¿Pero quién está ahí para levantarnos? El Señor. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al Señor mentiroso y la verdad no está en nosotros. Hijitos, abogados tenemos a Jesucristo el justo. Acerquémonos pues, dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, para hallar paz, para el oportuno socorro. La Navidad es el nacimiento de Cristo, y eso debe ser de gran relevancia e importancia para cada una de nuestras almas. Oremos a Dios. Oremos. Y le voy a pedir a mi hermano José que desde ahí pueda dirigirnos en una oración, por favor, por la palabra de Dios. Padre amado, Señor, en nombre de tu amado Jesús, en tu presencia, Señor, darte gracias primeramente por lo que tú hiciste en la cruz, porque nos viniste a redimir por lo que hiciste en la cruz. Este libro hermoso que es la Biblia, que nos enseña a vivir de tu palabra, de tu amor y de tu justicia, para que lo coloquemos en práctica en nuestras vidas, en todo lo que hagamos, sea en tu nombre, Señor, para que tú sigas menguando, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, y agradecido por enviar a tu Hijo, por venir por venir en un pesebre, ¿cómo se llama? Principalmente lo que es el nacimiento tuyo, para poder redimirnos a cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que mengues cada día ante nosotros, Señor. Amén y amén. Hermano Manuel, por favor, despídanos en esta reunión. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una muy buena semana en el Señor. Gracias.